Y hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. Para esta ocasión vengo a traerles algo nuevo al canal y es pues nada más y nada menos que una tier list de los monstruos venenosos legendarios del juego. Y pues sí, solamente voy a contar los monstruos legendarios, porque si cuento los demás monstruos que son los super épicos, los míticos, pues se va a hacer un video bastante largo, y este creo que también va a ser un video bastante largo igual. Así que por eso, si esto tiene apoyo, que curiosamente lo veo improbable, pero bueno, si esto tiene apoyo, pues no me molestaría en sacar las demás partes, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar de una vez. Para esta ocasión, pues como son pocos monstruos, solamente dividí la clasificación en 5 categorías que pueden ver. La primera pues es lo GOT, lo super mega ultra bueno. La segunda categoría es los monstruos que están muy bien. La tercera son los monstruos regulares. La cuarta los malos. Y luego la última, ya pues ya saben, ¿no? Lo que viene después de malo. Así que bueno, vamos a empezar de una vez ya para terminar rápido. Primero tenemos a Balsalgie. No sé si lo dije bien, pero bueno, este monstruo me trae muchos recuerdos. Es un monstruo muy antiguo, Balsalgie. Aún recuerdo cuando veía algunos videos en YouTube de PvPs. Más que todo creo que KLF Sitter era el que usaba este monstruo, o el que yo lo veía que lo usaba más, y lo usaba de una manera espectacular. Balsargen era, pues, ¿cómo decirlo? Balsargen era uno de los super mejores monstruos venenosos que pude ver, y también era uno de los monstruos que yo tanto quería, pero pues actualmente, y ya pasaron los años, Balsarien ha perdido relevancia, ya no se le ve mucho tampoco, y razones no faltan, ha sido nerfeado también. Su doble devorador o consumidor de veneno que le daba o le recuperaba la vida ya no quita tanto, o sea, y eso es malo, porque si no tiene vida este monstruo no puede usar su golpe de confianza, ¿no? Y este monstruo depende mucho del golpe de confianza más que todo. Así que bueno, la vida fue injusta con Balsargren y lo masacraron feo, así que va en malo, con todo el dolor de mi corazón. Aún sigue siendo uno de mis monstruos favoritos, pero hay que admitirlo, hay mejores monstruos venenosos que Balsarien actualmente. Siguiendo tenemos este monstruo que no me acuerdo su nombre, pero es una versión shiny del original, creo que también está por aquí la original. En cuanto a la calificación, pues yo lo pondría en regular, porque aunque sea shiny, sus habilidades no son tan diferentes de su versión original. Lo único que cambia creo que es su habilidad secreta, que es asesino de camuflaje instantáneo. Pero bueno, no es que sea tan sorprendente esa habilidad. Lo demás sigue siendo igual, así que por eso va en monstruo regular. El siguiente es la versión shiny de Tridacán. Tridacán también era uno de los mejores monstruos que aparecieron en las últimas temporadas de PvP, pero ya pues ya le tocaba su nerf y fue nerfeado feo. Sin embargo, esta es su versión shiny, y creo que a su versión shiny no la tocaron para nada. Sigue teniendo las mismas habilidades. Y hablando de en sí del monstruo, yo creo que va en muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué va en muy bueno? Porque aparte de tener casi las mismas habilidades que la versión original, este cuenta con una habilidad secreta que es doble catapulta, rápida doble catapulta creo. Y bueno, esta es una habilidad recontra ofensiva, recontra matadora, que sí o sí te baja a dos monstruos del oponente, ¿no? Así que bueno, por eso lo pongo en muy bueno. Es muy buen monstruo este. Continuando tenemos a Jack o Scorp, creo que así se llama. Este monstruo que salió en Halloween, si no mal recuerdo, del sexto aniversario, creo. Y bueno, este es un monstruo casi got, lo tengo que decir, pero lo pongo muy bueno. Tiene inmunidad al aturdimiento, tiene una muy buena defensa, y en cuanto a ataque ni hablar. Tiene Raw, tiene sed de sangre creo,
Es básicamente un monstruo poderoso. Recomendadísimo este monstruo, Jaco Scorp. Es muy bueno este monstruo. Continuando tenemos a este otro que tampoco me acuerdo su nombre. Pero sí sé sus habilidades. Lo mejor creo que de este monstruo es su habilidad secreta, que es Plaga, que lo que hace es pues a todos los monstruos envenenados en el campo de batalla pues los mata al instante. Es casi como lo que convoca a Magatsuo. Así que bueno, solamente por su habilidad secreta Plaga yo lo pongo en regular, porque si no sería malo, en mi opinión. Casi no tiene mucho ataque y ni siquiera tiene una habilidad para envenenar de por sí, ¿no? Aunque tenga campo envenenado, no tiene toque venenoso ni nada para envenenar y usar su doble devorador de veneno y esa vaina. Ahora tenemos a Tiamasus. Tiamasus, que yo lo considero bastante bueno porque aunque sea uno de esos monstruos copia y pega, ya les explicaré después por qué les digo un monstruo copia y pega. Tiene una habilidad secreta que es catapulta rápida, que pues es bastante útil. Generalmente las catapultas son, creo que, de lo mejor. Y bueno, las demás de sus habilidades son bastante normales, pero su catapulta pues le da ese plus, ¿no? De bajarse a cualquier monstruo del oponente. Ahora, entra Ponius, creo, no me acuerdo su nombre también, pero entra Ponius. Y aunque no sea un monstruo venenoso en sí, sí tiene envenenamiento vengativo. Así que vamos a ponerlo en malo. Oh, sí, mejor lo ponemos aquí abajo. Es una mierda. Ahora venimos con el pupupa de juego. A ver, si hablamos de esta forma, tiene que ir en God, obviamente. Pero si hablamos de su forma de pupupa, yo lo pondré acá. Porque su forma de pupupa es una mierda. Sin embargo, estamos contando su forma ya, pues, ¿cómo decirlo? Su forma ya convertida, que es la mariposa de juego. Y esta, pues, obviamente tiene que ir en GOT. ¿Por qué en GOT? Porque es el primero en ir en GOT. Porque, bueno, aparte de, pues, de ser un monstruo mítico en sí, su habilidad, pues, sus habilidades son bastante buenas. Masacre venenosa, entrada rugiente, es básicamente lo mejor de lo mejor. Ahora Volvocus también es otro monstruo más que se parece mucho a Ponios, porque solamente tiene de venenoso, solamente tiene su envenenamiento vengativo. Pero yo lo pondría en malo, no lo pondría en caca porque tiene buenas habilidades. Así que yo lo pondría aquí. Aparte de su combate a muerte, puede hacer un buen combo con el veneno. Por eso lo pongo aquí en malo. En cuanto a veneno estamos hablando, porque si fuese en general, pues Volvocus es un monstruo bastante bueno también. Pero en cuanto a veneno, va en malo. Hay que ser sinceros. Flavener, ahora sí empieza la explicación del copy y pega. Eh, no sé si fue falta de creatividad de parte de los desarrolladores, pero hay algunos monstruos en el juego que poseen las mismas habilidades. O sea, es básicamente un copy y pega de las habilidades de otro monstruo. En este caso, Tiamasus, sus habilidades son lo mismo que Flavener. Lo único que cambia, lo único diferente es que Flavener es de fuego y Tiamasus es de planta. Y también pues su habilidad secreta, ¿no? Que en este caso Tiamasus, su habilidad secreta es rápido catapulta. Y Flavener es doble devorador de veneno. Pero en general sus habilidades, tanto pasivas como activas, son casi lo mismo. Por eso digo que es un monstruo copy pega estos dos. Y así como estos dos, hay más monstruos de ejemplo que puedo nombrar ahora mismo, pero no quiero hacerlo. Sin embargo, tengo que decirlo, Flavener para mí va en GOT. Y más que todo por el fanatismo, ¿no?
Para mí Flavener es uno de los mejores monstruos del juego. Venenosos, de los mejores monstruos venenosos del juego. Y su rápido doble devorador de veneno, pues lo hace un killer total, ¿no? Por ello lo pongo en GOT. Llevan dos monstruos en GOT. Eh, pero creo que me van a cuestionar por Flavener. Aún así yo lo pongo acá. Continuando tenemos a... ¿cómo se llama este monstruo? No me acuerdo cómo se llama este monstruo, pero sí lo conozco. Creo que lo único venenoso que tiene es su dar turno tóxico, que es bastante útil. Déjenme decirle, bastante útil. Ya lo he estado usando algunas veces y es bastante útil, más que todo si lo combinas con sueño, o sea, con bombas de sueño o con 1-1, y usas el dar turno tóxico para que tus monstruos no se duerman, ¿no? Y los del oponente sí se duerman. También pues lo puedes usar de otras formas, ¿no? Como con monstruos que tengan ráfaga desintoxicadora o ataque desintoxicador, como Polabos, etcétera. Y bueno, solo por su dar turno tóxico va en regular. Su dar turno tóxico, que es su única habilidad venenosa, lo pone a este monstruo como regular. Ahora tenemos a este monstruo que no me acuerdo tampoco. Hay varios que no me acuerdo. Pero es un monstruo bastante... Creo que es un monstruo bastante infravalorado, porque no lo he visto mucho en PvP. Creo que casi nadie lo usa. Sin embargo, tiene muy buenas habilidades, ya lo he estado viendo. Sin embargo, tengo que decirlo, va en un monstruo regular. Es bastante equilibrado, se podría decir. Ahora, este protector, Budum creo que se llama, de por sí él mismo no tiene habilidades venenosas. Lo único venenoso de él es que convoca a esos monstruos token Budums, que se sacrifican y envenenan al oponente, y así pues este monstruo puede usar su masacre venenosa. En cuanto al daño de su masacre venenosa, déjenme decirles que es una mierda. Lo único bueno creo que es que invoca tokens y desorganiza al equipo del rival. Fuera de eso es una mierda y va en caca, lo siento, va en caca. Es uno de los peores venenosos del juego y creo que en general también es uno de los peores monstruos del juego. Y seguimos con Tridakan, esta vez su versión original, que como dije ya antes, era uno de las mejores revelaciones y uno de los mejores del juego y del PvP. Pero pues ya fue nerfeado y ya no es tan viable como antes, aún así sigue siendo regular. Este monstruo con el nombre muy raro, creo que se llama Huatkulu, no sé, no me acuerdo, pero me gusta decirle el pulpo o el árbol. Así que bueno, este árbol venenoso también es uno antiguo, creo. Es un monstruo antiguo que también fue perdiendo relevancia en el PvP junto con su compa Balsargien, pero no obtuvo nerf, eso sí, y sus habilidades están bastante bien. Aturde a todos los oponentes también. Tiene doble sifón venenoso que lo ayuda a recuperar vida. Tiene sobreviviente doble, doble rechazo. Básicamente un monstruo bastante bueno. Ahora continuando tenemos a esta Mulasem creo que se llamaba. En cuanto a sus habilidades venenosas, tiene tormenta de veneno creo, doble devorador de veneno, y su plus es que este monstruo cada vez que ataca se muere y vuelve a revivir, cosa que es bastante pesado en el PvP, si es que no lo llegas a matar o si es que está con un Aurodragón, es bastante molesto. Y va en muy bueno también este monstruo, mucho mejor que los anteriores. A ver, uy, llegamos al momento que tanto estaban seguramente esperando. La calificación de Scorpio Haste. Seguramente piensan que iría en GOT.
Y déjenme decirles que tienen toda la razón, va en GOT este monstruo. Scorpio Haze es considerado, creo, el rey de los venenosos. Y en razones pues no faltan. Es un monstruo bastante completo. La única debilidad que posee pues es un asesino temporal o un asesino tóxico, pero bueno, el asesino tóxico aplica para todos y el asesino temporal pues es su única debilidad, se podría decir. Pero fuera de eso pues sus habilidades son bastante buenas, sus habilidades pasivas también. Es un monstruo bastante ofensivo que hace mucho daño al rival. Merecidísimo su puesto y va en GOT, obviamente. Ahora tenemos a su compañero del árbol, en este caso de aquí, en este caso del Oatkulu. En cuanto a su compañero, a ver, este es más que todo un protector, pero lo mejor creo que es su habilidad secreta que envenena a todos los oponentes de una, pero eso sí tiene que estar acompañado de su compañero, porque si no, no funciona, creo. Sin embargo, pues es un gran protector también este árbol y también tiene buenas habilidades. Yo lo pongo en muy bueno junto con su compañero. Es bastante bueno y si estos dos están juntos me atrevería a decir que van acá estos dos juntos. Pero como hablamos de individualidades nada más, lo ponemos acá a ambos. Ahora Tagoshenji. Como me encantaba Tagoshenji. Quería mucho a este monstruo conseguirlo desde la primera vez que lo vi. Me gusta mucho su diseño, sus habilidades y todo, el camuflaje también, que es de mis habilidades pasivas favoritas. Y ahora que ya lo tengo y lo pude probar, pues no se podría decir que me decepcionó, pero creo que no cumplió mis expectativas, ya que yo pensaba que iba a ser un gran monstruo legendario, que iba a llegar hasta este punto. Pero depende mucho, es un monstruo muy dependiente y a menudo tiene que atacar dos veces para bajarse algunos monstruos. Así que con el dolor de mi corazón tengo que decirte que va en muy bueno. Me hubiera gustado ponerlo aquí, pero desde mi experiencia yo lo pongo aquí en muy bueno. Y continuando tenemos al papá de los venenosos. Este sí es el papá. Scorpio Haze vendría a ser el rey, pero Deathgazer es obviamente el papá de los venenosos. Y a pesar de que la vida y los desarrolladores le dieron un buen nerfeo, ha estado muchos años en la cima, en el trono de ser el mejor venenoso del juego. Y obviamente hay que ponerlo en GOT. Razones no las voy a dar, ya ustedes conocen a Deathgazer y ya saben lo que puede hacer, así que ahí va Deathgazer ocupando su lugar. Este otro monstruo es un copy pega, pero es el peor creo que de los tres, así que yo lo pongo en... no sé dónde ponerlo, pero ya lo pongo en malo, lo siento, no me gusta este monstruo, considero a Tiamasus mucho mejor que esto y por eso pues lo pongo en malo aquí. A ver, Shurikeiser. Shurikeiser, su única habilidad venenosa creo que es su entrada ninja o algo así, que envenena a un monstruo aleatorio y de paso poder usar su devorador de veneno, ¿no? A ver, tiene muy buena velocidad Shurikeiser y también tiene muy buenas habilidades. Su entrada ninja es lo mejor de lo mejor. Pero va en regular. No, no lo considero muy bueno ni tampoco GOT. Y tenemos al monstruo original. El Shiny lo pusimos en regular y a este obviamente también lo ponemos aquí. Es bastante similar, se podría decir. El Tiamazu Shiny. Pocas veces lo veo a este en PvP. Tampoco sabía sus habilidades, así que entré a investigar al Neo Monsters. Y es casi similar al original. Su ráfaga desintoxicadora, que es lo original que tiene, no me parece tan bueno. Pero
igualmente va en regular, regular. Lo iba a poner en muy bueno. Va en regular, no lo sé, no tengo mucho conocimiento de este monstruo, así que solamente lo pongo en regular. Albacán. A ver, Albacán, ¿dónde te pongo? Albacán, uno de los mejores monstruos venenosos para PvP. Tiene muy buenas habilidades. Doble devorador de veneno. Doble picadura de veneno. Yo te pongo en muy bueno. Porque también cuentas con inmunidad al aturdimiento. A ver, este monstruo. Mira, si hubiese hecho esta tier list hace unos meses, antes del nerfeo, este monstruo iría acá. Pero ahora que se ha nerfeado, y no digo que sea bueno, después del nerf ya nada es lo mismo, así que te pongo en regular. ¿Por qué? Porque aparte de, pues, de que sigue siendo bueno, es verdad, pero depende mucho también de que haya enlace de juego o link de juego, ya que así solo no hace mucho daño, ¿no? En cambio en un link de juego pues sí se vuelve letal este monstruo. Continuando tenemos a este otro que es uno de los monstruos de ataque sigiloso y todo eso. A ver, su ataque sigiloso venenoso es un muy buen ataque porque te puedes librar de monstruos que tengan mantener territorio y esas cosas para acabarlos de un solo golpe. Sin embargo, pues depende mucho, ¿no? De que este monstruo esté en modo sigilo, ya que si no, pues no hace nada. Así que yo lo pongo en regular también. Pumpkin. A ver, este monstruo. Otro monstruo con estilo de calabaza. Pumpkin va muy bueno, tengo que decirlo. Es muy bueno este monstruo. Lo mejor es su habilidad secreta, que es ciclón venenoso instantáneo, que con eso pues envenenas a todos los oponentes de una y también envenenas a todo tu equipo, pero la ventaja es que si este monstruo está envenenado gana algo como fuerza excesiva y su masacre venenosa hace un daño masivo. Es básicamente matar o matar. Ahora viene Black Titan. A ver, Black Titan. En cuanto a habilidades venenosas, Black Titan tiene muy buena velocidad. Tiene tiene solo devorador de veneno. Sed de sangre también creo. Golpe verdadero. Muy bueno, tengo que decirlo. Black Titan es uno de los mejores monstruos. Uy, mi primer legendario. O bueno, uno de mis primeros legendarios en el juego cuando estaba empezando también. Terror Dragón, no me olvido su nombre. Me acompañó en varias partidas Terror Dragón. Le tengo mucho cariño a este monstruo. Y yo lo pongo en regular, obviamente. No es ni bueno ni malo. Su ráfaga desintoxicadora, ráfaga venenosa, masacre venenosa. Está bien para un monstruo. Me hubiese gustado que le dieran más cariño a este monstruo. Pero bueno, también está bien. Ahora otro igual que Ponius va acá. En la jefe Garden Fairy. Nuevamente hablamos de individualidades. Porque si esto fuese en general, obviamente. O sea, si habláramos de trabajo en equipo, pues Garden Fairy iría acá. Pero así, no, ni acá irían muy bueno nada más. Pero así sola, sin sus otras hermanas, yo creo que es un monstruo malísimo, tengo que decirlo. Creo que ni con sus hermanas se eleva a su nivel, pero bueno. El Otacult o el árbol Shiny. A ver, el árbol Shiny. Hablemos del árbol Shiny. Que yo estuve cuando se estrenó este monstruo. Yo pensaba que iba a tener mejores habilidades. De hecho, ya tenía todos los tickets listos para comprarme a este monstruo.
Pero luego pues lo pensé mejor y aparte vi por ahí que decían que este monstruo era malísimo, que era mejor el original y cosas así, ¿no? Y me desanimaron, la verdad. Y qué bien que me desanimaron porque este monstruo es no malo, pero es inferior a su yo original. Su yo original creo que es mucho más viable usarlo. Este no tanto, pero sobre todo eso yo lo pongo en regular. No está mal tampoco. Ahora tenemos a Magatsuo. Magatsuo. El monstruo favorito de los jugadores que juegan la Ultimate Challenge o la UC. El monstruo favorito. También me acuerdo. Pucha, espera. Uy, no, si ya se quiere ir para regular ya. Bueno, también me acuerdo haber visto videos en YouTube de él, más que todo de KLF Sitter, cuando lo usaba en sus equipos. A ver, con Magatsuo creo que es casi similar el caso con Balsalgi. Es uno de los legendarios más antiguos del juego. Pero si hablamos de nerf, creo que Magatsuo el único nerf que tuvo es que sus bebés o lo que convocan pierdan inmunidad al aturdimiento. En cuanto a él en sí no lo tocaron para nada, solamente a sus bebés. Así que Magatsuo todavía sigue siendo GOAT. Hay que decirlo, Magatsuo es... Se pueden hacer muchas estrategias de veneno con Magatsuo y lo que convocan, o sea sus bebés, hacen hacen daño increíble al rival, ¿no? Recomendadísimo para eventos, para PvP quizás no tanto, pero para eventos sí. Y bueno, por eso va en GOT. Y ya listo, así quedaría los legendarios venenosos del juego. Como pueden ver, creo que quedó bastante bien. Hay más monstruos regulares. Y hay pocos monstruos malos, se podría decir, en teoría. Pero bueno, creo que estoy conforme con esta lista. No sé qué piensen ustedes, gente. Los leo en los comentarios. Y conmigo será hasta la próxima. Ya saben, dejen su like, suscríbanse y toda esa huevada. Nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te